En la palabra del Señor se registran muchas ocasiones en las cuales los hijos de Dios tuvieron que pasar por múltiples pruebas, por muchas dificultades. En estos días en el devocional hablábamos acerca de José, por ejemplo, de cómo José pasó por tantas dificultades. Antes de ser el gobernador de Egipto, antes de que le pusieran un anillo de autoridad, antes de que lo pasearan por un carruaje, antes de que la gente le hiciera venias, pasó por muchas dificultades. Y en todas esas dificultades estuvo Dios. Y cada dificultad que tenía José, que nosotros la miramos y ya conocemos el desenlace, pero en su momento, él que estaba viviendo la situación, yo no sé si él alcanzaba a dimensionar aquello para lo que Dios lo estaba preparando. Porque todo lo que esas dificultades por las que él atravesó fueron el proceso de Dios para llevarlo a cumplir un propósito mayor. Entonces, uno ve en la Biblia cómo ese José sufrió, pero luego ve cómo el Señor lo llevó a una bendición muy grande. Como José no sabía en la final de sus vicisitudes, de sus dificultades, lo bueno de todo esto es que la historia no terminó cuando José fue vendido. Ahí no terminó la historia. Si nosotros leyéramos la historia y encontráramos hasta cuando José fue tirado en la cisterna, diríamos, ¡ay, qué historia tan triste! Y qué final tan triste para ese muchacho. Como en muchas películas que nos dejan to be continued, continuará. Y no sabemos qué va a pasar con el protagonista. Entonces, si fuera así, nosotros quedáramos hasta cuando José fue echado en la cárcel. Entonces decimos, ¡ay, no, qué historia tan triste! Pobre muchacho, salía de Guatemala y entraba a Guatepeor. Si quedáramos ahí, diríamos, ese muchacho nació para sufrir. Pero la buena noticia es que la historia no terminó así. La palabra del Señor nos lleva a ver cuál fue el final. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todos en la vida pasamos por dificultades, pasamos por pruebas. Y como no sabemos cuál va a ser ese punto final, entonces de pronto podemos estar pensando, no, yo solo nací para sufrir. O yo voy saliendo de una y voy entrando en otra situación peor. Pero yo quiero darte noticias. El Señor sí sabe, conoce todo tu panorama. Y las historias de Dios nunca terminan mal. Nunca. Los discípulos pensaron que la historia de Jesús se había terminado en la cruz. Ellos creyeron que hasta ahí había llegado esa historia, porque tenían sus ojos cegados por el sufrimiento, por el dolor, de pronto hasta por la misma desilusión, porque dirían ellos, nuestras esperanzas estaban puestas en este hombre, y pensábamos quizás que iba a ser diferente, pero verlo clavado en esa cruz, desnudo, herido, sangrando, eso no era lo que nosotros esperábamos. Si la historia hubiera terminado allí, sería lamentable, pero la historia no quedó allí. Y el Señor nos lleva a ver después a un Cristo resucitado, a un Cristo glorificado, a un Cristo que venció. Entonces, así son los finales que el Señor nos presenta. Finales de victoria y finales de bendición para su pueblo, para sus hijos. Y aun cuando todos, si no la mayoría de sus discípulos, tuvieron finales de martirio, cada uno de ellos cumplió un propósito glorioso en esta tierra, porque fue con los 12 que el Señor transformó este mundo.
para que llevaran el Evangelio a todas las naciones y que de allí nos alcanzaran a nosotros y que nosotros continuemos con la tarea. Así que en ese caminar nosotros vamos todos los días, a veces en las buenas, a veces en las malas, pero no perdamos el horizonte de que Dios tiene un propósito mayor de lo que nosotros estamos creyendo. Yo creo que José no se dimensionaba tanto. Yo creo que José no se alcanzaba a dimensionar hasta dónde lo llevaría el Señor. Una Esther tampoco se dimensionaría hasta dónde le iba a llevar el Señor. Un Josué, un Gedeón y tantos otros. Pero el Señor hizo cosas insospechadas. ¿Por qué? Porque el Señor con cada uno de nosotros ha diseñado algo. Ha diseñado algo. Entonces, Señor, ¿qué diseñaste tú para mí? Y voy a entender por qué estoy pasando por lo que paso. ¿Por qué estoy sufriendo lo que sufro? ¿O por qué el Señor me fortalece tanto en medio de esta circunstancia? Porque me está preparando para catapultarme a otra cosa mayor. Así que vamos a mirar la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice en el versículo 27, capítulo 27, versículo 27: venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos echaron 4 anclas por popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un solo cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiendo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Mira, otra dificultad de Pablo, entre muchas otras que tuvo. En esta tempestad, ellos estaban tan abatidos y tan asustados que pensaron que se iban a morir. Entonces, como consecuencia de su temor y de su desconsuelo, ya no se alimentaban. Y Pablo, que estaba en la misma condición y circunstancia de ellos, tomó la vocería y les habló dándoles ánimo para que comieran. Y eso a mí me habla de que en tiempos de dificultad Dios puede usarnos a usted y a mí para darle ánimo a otras personas, aunque usted esté en la misma situación, aunque nos encontremos en las mismas circunstancias, porque Pablo estaba en el mismo barco con ellos. Él estaba atravesando la misma dificultad, pero él tenía una confianza plena en el Señor y les estaba dando ánimo diciéndoles: coman. Y como de pronto dijeron ellos: no tenemos ganas, no queremos comer. Cuando uno está triste, no come, ¿cierto? No quiero comer. Pero Pablo cogió el pan y le dio gracias a Dios, y de pronto diría Pablo: pues yo tampoco quiero. Pero si me ven comer, ellos se van a animar también a comer. Así que Pablo le dio gracias a Dios y comió, puso ejemplo para que los demás también se fortalecieran sus cuerpos. En toda situación difícil que se presenta, yo tengo la posibilidad de elegir qué actitud asumir. Eso es parte de la libertad que nos dio el Señor. Estábamos cantando libres hoy, ¿cierto? Y esa libertad es poder decidir qué actitud tomar. Pablo hubiera podido quedarse con ellos diciendo: sí, mejor no comamos, sigamos en ayuno, esperemos a ver si nos morimos. Pero Pablo, lleno de confianza, les dijo: no coman,
coman porque necesitan ser fortalecidos. Y Él también comió. Tú y yo podemos hacer la diferencia en tiempos de dificultad. ¿Por qué te digo esto? Porque en un momento de tu vida tú puedes estar pasando por una dificultad muy grande, pero el Señor te va a usar para que tú traigas palabra viva, palabra edificante sobre otras personas y les puedas ayudar a pasar ese tiempo de dolor y de dificultad por la que ellos están pasando. Dios se va a glorificar en tu vida. Depende de que tú tomes una actitud no de derrota y no de queja, sino de decirle al Señor, aún en pedazos, Señor, yo vengo a ofrecerme delante de ti y no tengo nada que ofrecer, pero si tú quieres, Señor, úsame para ayudar a otros. Y el Señor te va a tomar la palabra y te lo va a tomar en serio y te va a usar para ayudar a otros que están en la misma barca que tú. Más adelante nos muestra la palabra de Dios cómo Pablo superó este naufragio. Y dice que en el versículo 41, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron acallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que les pusiesen a nadar y se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Qué veo aquí? Bueno, primero vimos, todos hemos pasado por dificultades y las vamos a seguir pasando, mis amados. ¿Sí? Las vamos a seguir pasando. Pero vamos a hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Segundo, vimos que tu actitud puede marcar una diferencia. La actitud que tú tomes. Y tercero, aquí que veo, la gracia de Dios sobre sus hijos. La gracia de Dios, la protección divina sobre su pueblo. Porque no fue ahí el final de Pablo, no quedó allí en ese lugar, sino que cuando se decretó muerte para los presos, hubo alguien a quien Dios usó para extender gracia sobre Pablo y que no fueran asesinados, porque dijeron, si se van a volar, es preferible matarlos. Pero ahí aparece esa palabra, versículo 43, pero cuando estés en dificultades y creas que la cosa hasta ahí llegó, Dios enviará su pero. A alguien levantará Dios o algo hará Dios para manifestar su gracia sobre tu vida. Amén. Amén. Dios a alguien levantará o algo hará Dios para manifestar su gracia sobre ti, porque eso es lo que vemos allí. Les impidió este intento. Les impidió este intento. Mira, no sabemos de cuántas cosas nos ha librado Dios, de cuántas cosas nos estará librando y de cuántas nos librará. No lo sabemos. Pero lo cierto es que su gracia es suficiente sobre mí. ¿Tú puedes decirlo? Dilo conmigo en esta mañana. Su gracia es suficiente sobre mí. Su gracia es suficiente. Así que Dios manifiesta su gracia. Cuando yo les digo que así como la palabra dice que en tiempo de pecado sobreabundó la gracia, pues yo creo que en este tiempo de dificultad, de confusión y de enfermedad, sobreabundará la gloria de Dios. Sobreabundará la gracia del Señor. Dios te va a sorprender con nuevas fuerzas. Dios te va a sorprender con una nueva manera de orar. Porque es que a veces nos encajonamos con nuestras oraciones de siempre, y ya llegamos al punto de perder la esencia de las palabras. Pero cuando tú te dejas llevar por el Señor en este tiempo, el Señor cambiará tu manera de orar y tú lo vas a hacer con fervor, lo vas a hacer con fuego en tu corazón, con palabra, hablando la palabra de Dios. El Señor se habrá de glorificar.
porque en tiempos de dificultad la gracia del Señor sobreabunda. Amén. Ahora, ¿ustedes creen que ahí terminó todo? Pues no. Más adelante dice la palabra del Señor, versículo 2 del capítulo 28. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad. O sea, ellos llegaron a una isla, ¿no? Y los nativos los recibieron bien. Porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Recordemos, náufragos, venían con frío, venían de casi verse muertos. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, y quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Oiga, terrible, ¿no? ¿Qué entendemos aquí? ¿Qué nos relata la palabra? Terminando el naufragio, llegan a la isla, encienden una hoguera para calentarse, y Pablo empezó a mover allí la madera, y había dentro de la madera una víbora, y ella, queriendo huir del fuego, se prendió de la mano de Pablo. La víbora era venenosa. Entonces el pensar de la gente nativa fue: este hombre sí es malo, algo tuvo que haber hecho, porque se salvó de una y no se salva de esta. Ese era el pensar de la gente. ¿Qué me lleva a mí a pensar esto, amados hermanos? Que cuando tú estés en medio de la dificultad, la gente va a querer hablar de ti, y muchas veces no van a decir cosas buenas, no van a hablar cosas buenas. Que en medio de este tiempo, y eso es algo que pasa sobre todo con esa enfermedad, que le maneja mucho la psicología a las personas. Entonces, una persona escucha hablar de esa enfermedad, y si la tiene, enseguida su mente empieza a caminar. ¿Y la mente qué le dice? Se va a morir, va a dejar de respirar, le va a tocar irse para el médico. Y empieza la psicología, la mente, el poder de la mente, los pensamientos. Y la gente, cuando se deja llevar y le da lugar a los malos pensamientos, eso produce algo a su cuerpo. Yo les quiero contar, no sé si la historia es real, yo la leí, no sé si es real o no, pero me impactó. Les voy a decir, hicieron un experimento con 2 hombres que estaban sentenciados a muerte. Estaban esperando en el pabellón de la muerte. Entonces tomaron a uno de ellos y le inyectaron un placebo. O sea, no era nada nocivo, no era nada dañino, no era nada que le causara daño. Pero el hombre creyó que ya estaba en el pabellón, que era para sacrificio, para matar. Y aunque lo que le inyectaron no era letal, el miedo le produjo un ataque al corazón y murió. Murió. No por lo que le inyectaron, porque les digo, lo que le inyectaron no era dañino, pero en su mente él pensaba que lo estaban asesinando, que lo estaban matando. Y fue tal su pensamiento que el corazón obedeció a su pensamiento. El corazón dijo, la mente le dijo, corazón, tú tienes que dejar de funcionar porque ya te inyectaron. Y el corazón obedeció y dejó de funcionar. Miren, amados hermanos, estemos en la circunstancia que estemos, la palabra del Señor es la misma, no cambia. Y la palabra del Señor nos habla en Filipenses capítulo 4, versículo 8, que nuestros pensamientos deben ser
como los pensamientos de Dios. Dice, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y si no cumple esos parámetros, no lo piense. No piense en algo que no es conforme a lo que la palabra del Señor nos dice. Cuando mi mamá se despidió de mí, la última vez que la vi, más o menos bien, que le estaban trasladando de una clínica a la otra, ella me dijo, Linda, porque ella me vio muy angustiada, y me dijo, acuérdese que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y murió. En esos días mi mamá falleció. Pero ¿qué me estaba diciendo ella en su lecho de muerte? La palabra. Estaba declarando la palabra de Dios. Usted y yo, miren, mientras tengamos lucidez, declaremos la palabra de vida. Los pensamientos de vida. Los pensamientos de vida. Si Dios decide llevarnos, será su deseo y lo hará. Pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud y cómo es la manera de nosotros enfrentar todas estas situaciones? Dejándonos llenar los pensamientos de cosas malas y llevándonos una cantidad de cosas que no tenemos que llevarnos. ¿Cómo serán nuestros pensamientos? Durante la Segunda Guerra Mundial, y ustedes recordarán por la historia que el pueblo judío sufrió muchas cosas en esos campos de concentración. Y en uno de esos campos de concentración, después de todas estas cosas que ocurrieron, encontraron escrito en un rincón de una de los lugares de ejecución de los nazis hacia los judíos. Y el escrito decía, cuando yo llegue donde Dios tendrá que pedirme perdón por todo lo que yo sufrí aquí. Y cuando leo eso y digo, qué pesar. No solo se cargó todo el dolor y el sufrimiento de esta vida, sino que además se cargó la arrogancia hacia Dios, herido hacia Dios, y así se fue. ¿Qué tenemos nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón? Luego entonces, Pablo, ¿qué hizo? Cuando dijeron no, se murió. Versículo 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o que cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Ay, cómo es la gente, ¿no? Pasaron de tratarlo de un homicida a considerar a Pablo un dios. ¿Qué le enseña eso? Que usted no se debe creer todo lo que le diga la gente, amado hermano. No se crea todo lo que le dice la gente. No se crea todo lo que lo critican y evalúese. Y no se crea todo lo que lo alaban y evalúese. ¿Cierto? Ni lo uno ni lo otro, ni que me alaben mucho ni que me critiquen mucho. Yo todo lo tengo que evaluar, porque mire la gente cómo es. Un día te alaban y otro día te critican y otro día vuelven y te alaban. Así pasa. Pero Pablo no murió ese día, ¿sí? No murió ese día, sino que Pablo lo que hizo fue que se sacudió y no le dio importancia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Muchas veces tenemos que sacudirnos y no dar importancia a aquello que no lo tiene. El Señor en todo esto nos muestra cómo puede Dios usarnos a nosotros en tiempos de dificultad. ¿Cómo puede Dios usarnos? ¿Cómo puede Dios obrar en tu vida y en la mía? No importa la circunstancia. Pasado ese tiempo, dice en el versículo 7, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días.
Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de cosas necesarias. Mira a Dios cómo hace las cosas. Dios se glorificó en ese hombre, lo sanó, pero también hizo que ellos pudieran recuperar de lo que habían perdido en ese naufragio, porque dice que la gente les dio lo que ellos necesitaban. En todo tiempo Dios te dará lo que necesitas. Amén. En todo tiempo Dios te dará lo que necesitas. El Señor es fiel y es proveedor. La palabra del Señor dice que hay tiempo para todo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo lo que uno espera debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo para todo. Hay tiempo en el cual serás tú quien fortalezca a otros, y hay tiempo en el cual vendrá Dios y te fortalecerá a ti. Hay tiempo en el cual tú irás y orarás por otros, pero hay tiempo en el que otros vendrán y orarán por ti. Hay tiempo. Mis amados, en la circunstancia que vivamos, que nuestros ojos miren lo que miren, nuestro espíritu siempre esté mirando lo que Dios quiere que veamos. No te dejes llevar de tu mente, no te dejes llevar de tu corazón. Solamente fíate del Señor y de su palabra. En todo tiempo, en todas las épocas, han acontecido cosas que han herido a la humanidad, que han traído muerte, que han traído dolor. Pero el centro de todo esto es que, a pesar de todas estas cosas, Dios siempre ha tenido a hombres y mujeres que ha usado para su gloria. En estos últimos meses, en este último año, han fallecido varias personas que fueron usados por el Señor grandemente: pastores, misioneros, personajes famosos como Luis Palau, como Jaime Murrell, Carmen, en fin, han muerto varios. En el siglo pasado, el predicador más reconocido, ¿recuerdan quién era? ¿Quién? Billy Graham. Y también ya se fue con el Señor. Gigi Ávila también se fue con el Señor. Todo esto que me hace pensar, ¿a quiénes estará levantando el Señor para esta época? Porque ellos cumplieron su tarea en el tiempo que el Señor les dio a vivir. Hablaban de Gigi Ávila, que era muy duro en sus predicaciones. Eso sí, pero la verdad se la decía clarita a través de la palabra. Duro y todo, pero era la palabra. ¿A quiénes estará levantando Dios para esta época? Si se llevó a aquellos grandes hombres, predicadores, esforzados, se los llevó. Yo creo que Dios tiene ases bajo la manga y tendrá preparados a los de esta época, a los que tienen que tomar la antorcha y seguir con la predicación del Evangelio. ¿A quiénes? Yo quiero estar entre esos. Amén. Entre esos que Dios está levantando. Y usted debe tener el mismo deseo. Señor, úsame en tiempo de dificultad. Úsame. ¿Cómo quieres que yo haga en medio de este tiempo, en medio de tanta confusión? Yo voy a ser un Pablo. Voy a propagar tu palabra. Voy a hacer tu obra. Cuando el Señor haya terminado con esto de la pandemia, porque yo creo que
No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Yo creo que el Señor algo hará. Pero como está escrito en la palabra, otras cosas vendrán. Se irá esta pandemia y no sabremos qué otras cosas pasen. Está escrito, se tiene que cumplir. Pero el llamado entonces es: ¿a qué vamos a hacer nosotros en medio de todo esto? Número 1, estemos preparados. Estemos preparados porque no sabemos cuándo el Señor de la casa nos haya de llamar. Y dice la palabra: y bienaventurado el siervo cuando su Señor viniere, lo halle haciendo así. O sea, cuando el Señor venga, nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer. Cuando el Señor nos llame y nos encuentre haciendo la tarea que nos dejó a cumplir. Estemos preparados. Segundo consejo: no solamente hay que estar preparados, también hay que dejar un legado. Porque si nos vamos, alguien tiene que seguir. Entonces, deja un legado. Que tu testimonio sea digno de imitar. Que tu vida sea digna de imitar. Que tu oración sea digna de seguir. Que la gente diga: así como tú oras, yo quisiera orar, yo quisiera ser tan ferviente en la oración como tú. Yo quisiera tener esa disciplina y esa pasión por el Señor como la tienes tú. Yo quisiera adorar al Señor como lo adoras tú. Estemos preparados, pero también dejemos un legado. Deja una huella. Haz algo bueno antes de irte de esta tierra. Haz algo bueno, cumple el propósito de Dios. De pronto las generaciones pasarán y se olvidarán de ti, pero en el reino de los cielos quedará escrito lo que tú hiciste. Y si queda allá, pues qué más me interesa lo que pase acá. Confía en el Señor. Vamos adelante en nombre del Señor Jesús. Vamos a colocarnos de pie, los que pueden colocarse de pie, y vamos a orar al Señor. Le vamos a pedir al Señor que nos revista de su presencia, para que tú seas consuelo a aquel que lo necesita, para que tú seas la bendición para aquel que está clamando por una respuesta, y que el Señor use tu vida en tiempos de dificultad, en tiempos de abundancia, en tiempos de escasez. Tú seas una fuente de la palabra de Dios, que en tiempo de oscuridad tú seas luz para el que está en oscuridad. Aleluya. Amado Señor, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres Dios fiel. Y vemos, Señor, que a través de la historia muchos sufrieron dificultades. Pablo tuvo que enfrentar dificultades, pero ahí estuviste tú, Señor, moviéndote a favor, haciendo tu voluntad, Señor, llenando de gracia, llenando de tu favor a tu Hijo, Señor, para que tu palabra se llevara de un lugar a otro. Padre, este es un tiempo de dificultad, este es tiempo de cosas duras, Señor, pero tenemos al mismo Dios de Pablo. Ese mismo Dios es el que habita con nosotros, el que habita en medio de tu iglesia, Señor. Por eso podemos confiar, Señor. Hoy yo te ruego que fortalezcan los corazones que están entristecidos. Hoy te ruego, Señor, que tú seas consuelo al abatido, y que en el nombre de Cristo Jesús des tanta fortaleza, que ese corazón salga de aquí a fortalecer a otros corazones también, Señor, a publicar las buenas noticias, a dar